En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a tener este servicio de adoración, este primer domingo de este año 2021, y para eso vamos a cantar el primer himno, el himno número 2 del himnario Cantos Espirituales, el himno número 2 de Cantos Espirituales, titulado Canta, oh buen cristiano. Canta, oh buen cristiano, tu se será cantar, hace camino llano, libra el pesar, canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desdichas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Vamos a ir a Dios en oración en este momento y recordar a aquellos hermanos que están padeciendo por esa causa de esta pandemia y por otras razones también, pero en especial hay varios hermanos que están ahorita en ventilador, varios hermanos, inclusive hermanos predicadores. Hay que orar por ellos y que Dios sea su médico sobre ellos. Vamos a orar así como estamos, oremos. Eterno Padre Celestial, venimos, Padre, ante tu presencia en ese momento para darte gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí juntos, Padre, para adorarte en espíritu y en verdad. Permite, Padre, que podamos hacerlo siempre de la mejor manera, que, Padre, que nos permitas adorarte y cantarte y elevar oraciones a ti, observar los mandamientos, meditar en tu palabra, Padre. Permite que lo podamos hacer y que también, Padre, podamos servirte, Padre, en nuestra vida diaria. Pedimos en este momento en especial por aquellos hermanos que están padeciendo a causa de esta pandemia, de los hermanos que están hospitalizados en este momento, que están entubados, que les des fuerza, Padre, que les des paciencia y que les des su salud pronta, Padre. Es la petición que nosotros tenemos y que siempre, Padre, se haga la voluntad tuya en nuestras vidas, Padre. Guíanos en este momento y te agradecemos tu bondad siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del himno Cantos Espirituales, el número 3, invocación a la Trinidad. Himno número 3, invocación a la Trinidad. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí
puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, esta carta es una carta especial que es enviada a la iglesia de Cristo en Filipo, una iglesia que había sido establecida por el apóstol Pablo. Y si ustedes recuerdan, en sus viajes predicando la palabra de Dios, el apóstol Pablo fue encarcelado precisamente en esa cárcel, en esa ciudad, en la cárcel de Filipos, y estuvo allá junto con Silas. Y usted recuerda que en aquella ocasión el carcelero, conocido como el carcelero de Filipos, fue bautizado y junto con otros. Y claro, después pasan los años y Pablo ahora está encarcelado, pero en Roma. Los comentarios bíblicos dicen que está en Roma. Y es desde Roma que envía esta carta. Está Epafrodito con él. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos para sustentar, para animar a Pablo, para enviarle una ofrenda, para ayudarlo económicamente. Y Pablo les envía una carta y les explica que Epafrodito había estado con él y que también se había enfermado estando con él. Parece ser que Epafrodito se queda un buen tiempo allá con Pablo, sirviéndolo, atendiéndolo. Tenía libertad Pablo de que alguien estuviera con él. Sin embargo, estaba encarcelado y se cree, como ya mencionábamos, que estaba en Roma. Pero él envía esta carta y pareciera que cuando Pablo escribe esta carta de Filipenses, pareciera que está en un hotel de 5 estrellas. Pareciera que todo está bien en su vida. Sin embargo, está en la cárcel, está encarcelado. Pablo estaba allá encarcelado y él pues envía esta carta y la envía. Si ustedes se fijan allá en Filipenses, en el capítulo 1, por ejemplo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo aquí se presenta junto con Timoteo como siervos de Jesucristo. No apela a su apostolado, no apela a su autoridad, simplemente él envía esta salutación y Pablo dice que él es simplemente un siervo de Jesucristo. Dice, yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice el verso 3, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y sigue hablando, y esta epístola habla mucho del gozo, y Pablo, pues como decíamos, es una carta muy importante, muy sorprendente, no tiene mucha doctrina, tiene mucho ejemplo, y nos habla, por ejemplo, esta epístola de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros también tenemos que tener esa humildad. Dice Pablo, haya en nosotros también este sentir que hubo en Cristo, y sigue hablando en toda su epístola de temas muy importantes. Pero quiero concentrarme en el capítulo 4, en el versículo 4 al versículo 9, para meditar en este día en la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 4 en delante dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
Regocijaos, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sí, Pablo está en la cárcel, no puede salir de la cárcel, pero bueno, Pablo dice, tengo que enviar esta carta a la iglesia en Filipos. Y nos quiere animar también a nosotros, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil también para nosotros, para enseñarnos, para convencernos cuando estamos mal, para instruirnos. Así que esta carta que envió Pablo a la iglesia en Filipos también es una carta para nosotros. Y él menciona aquí 5 aspectos que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Y la primera cosa que menciona la encontramos en el versículo 4. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego, para que no quede duda de su mensaje, él lo repite, dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Gócense, regocíjense, pero ¿cuándo? Siempre, ante toda circunstancia. Pablo está encarcelado y tal vez físicamente se sentía mal, tal vez estaba prisionero, pero él entiende que él tenía el gozo del Señor. Él entiende que a pesar de cualquier circunstancia, él estaba gozando del gozo del Señor. Es un gozo que el mundo no tiene. Dice Pablo aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es lo que nos hace gozarnos a nosotros como cristianos? Pues yo creo que una respuesta rápida es servir a nuestro Dios. Hoy es el primer domingo de este año 2021. Por la pandemia no podemos estar con la congregación. El próximo domingo estaremos congregados, ya si Dios lo permite, la congregación. Pero ojalá que en este año 2021 podamos tener eso en mente, de que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Esto es algo muy fuerte lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo, no importa en qué situación estemos, no importa en qué circunstancia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está diciendo, gócense. ¿Y qué decía, por ejemplo, Habacuc? Que aunque no hubiera nada en el campo, que la higuera estuviera estéril, dice, en esto me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo que sintió el Señor por servirnos a nosotros fue un gozo sin igual. Es el gozo que nosotros también tenemos que estar dispuestos a tener. Nos gozamos al servir al Señor, ojalá así sea. Ojalá que podamos siempre seguir lo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo. Regocíjense en el Señor, gozaos en el Señor, y que entendamos que Dios no nos va a desamparar. Entendamos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Allá en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5 en delante dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Cuando las demás personas tienen temor, cuando las demás personas no tienen la paz del Señor, una cosa que nosotros tenemos es el gozo. Una cosa que nosotros tenemos es
ese gozo que nos da el Señor. Pero también nos dice otra cosa, allá regresando a Filipenses 4, en el versículo, el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego fíjense esa frase, subráyela: el Señor está cerca. Aquí no está hablando Pablo de la venida del Señor específicamente. Claro que sabemos que el Señor pronto viene. Sin embargo, aquí cuando dice el Señor está cerca, está hablando de que el Señor está con nosotros. Eso es lo que está hablando aquí el texto, que el Señor está con nosotros, que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Claro que el contexto del que habla ese pasaje que menciono está hablando de una cuestión disciplinaria en la iglesia. Sin embargo, también lo aplicamos a cualquier circunstancia de nuestra vida, que si estamos sirviendo al Señor, Él está cerca, Él está con nosotros. Por eso debe ser nuestro regocijo. ¿Qué tenemos que entender? Que hay que regocijarnos en el Señor siempre. Pero también, número 2, tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús, toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor. Versículo 6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y fíjense ahí, nos habla de la oración, nos habla de cuál es la herramienta que el cristiano tiene. ¿Qué debe contener la oración? Ahí podría ser un tema, un subtema, ¿verdad?, para esta meditación. Esa podría ser la pregunta. ¿Qué debe contener la oración? Bueno, debe contener, por ejemplo, peticiones, ¿verdad? Debe contener oraciones, debe contener ruegos, pero también debe contener acciones de gracias. Cuando oramos no solamente tenemos que estar pidiendo a nuestro Padre, también tenemos que estar agradeciendo. Y cuando hacemos eso, vamos a lograr este punto número 2. Por nada vamos a estar afanosos. Pablo está en la cárcel. Imagínense ¿qué está diciéndonos Pablo? No se preocupen por nada. ¿Qué es el afán? Es la preocupación, es el estar pues pensando en algo que nos pueda afectar, es el afán, es el estar tenso por algo. Mucha gente se afana por el futuro. Ahora, en este principio de año, mucha gente está yendo a buscar que les lean las cartas, a buscar que les digan su futuro, y caen en manos de charlatanes, y caen en manos de gente que los engaña. Pero hermanos, nosotros no tenemos que estar así, ¿no? Por nada estemos afanosos. En Mateo capítulo 6, dice el versículo 25, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la ansiedad, de la preocupación. Y claro, es algo que tenemos que madurar, ¿verdad?, y crecer, y llegar a ese punto, ¿verdad? Llegar a ese punto de nuestra vida cristiana, porque pues como humanos nos preocupamos por las cosas, ¿verdad? Como humanos nos preocupamos por el futuro, es natural, pero no tenemos que afanarnos, que la ansiedad no nos agobie a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Mateo capítulo 6 en el versículo 25? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ciertamente los lirios del campo, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Entonces, palabras de nuestro Señor Jesucristo que van de la mano a lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. 40% de lo que nos preocupamos nunca pasa. 30% de las cosas que nos preocupamos, aunque nos preocupemos, no podemos cambiarlas. 10% de las preocupaciones son relacionadas con nuestra salud. 20% de las preocupaciones que tenemos sí nos podemos preocupar, pero no podemos hacer nada. Hay gente que se preocupa demasiado. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues la oración nos va a ayudar con la ansiedad. La oración nos va a ayudar para salir de ese afán. Echando, dice el apóstol Pedro, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5, del 6 al 7. Y ojalá que nosotros entendamos pues que tenemos que aprender a gozarnos en toda circunstancia, pero también número 2, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero también número 3, tenemos que vivir agradecidos con nuestro Dios. Allá dice mismo en el versículo 6 al final que la oración debe contener acciones de gracias. La gratitud en el cristiano es algo muy importante. Pablo, él está con un espíritu de gratitud. Cada día Dios nos bendice y nos colma de bendiciones. La gente, hermanos, amigos, no es agradecida con Dios. ¿Cuántas cosas Dios no hace por nosotros y no le agradecemos? Hay veces que solamente al año vamos y le damos gracias a Dios. Hay lugares donde las iglesias en el fin de año están llenas. Bueno, ahora por la pandemia pues no se pudo hacer eso, ¿verdad? Pero hay gente que nada más va a agradecerle a Dios una vez al año, cuando tenemos que dar gracias a Dios a diario, cada día. Salmo capítulo 68, allá en el versículo 19, dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, cada día nos colma de bendiciones. ¿Qué bendiciones Dios nos dio hoy? ¿Qué bendiciones nos da el Señor hoy? Ojalá que nosotros tengamos en mente esas bendiciones que Dios nos colma constantemente, ¿verdad? Y que podamos agradecerle a nuestro Dios sin dudar, ¿verdad? Y que existe esa gratitud, ¿verdad? Y que seamos agradecidos, que no haya orgullo en nosotros, ¿verdad? Pero también número 4, ¿verdad? Que aprendamos a recibir la paz de nuestro Dios. Fíjense, Filipenses 4, versículo 7 nuevamente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a recibir la paz de Dios. Pablo está en la cárcel, nuevamente lo menciono. Pablo está en la cárcel, pero él aprende a tener la paz de Cristo. ¿Qué decía el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una paz muy especial. Una paz que nos ayuda a cantar cuando sufrimos, a adorar a nuestro Dios. Por eso ahora los funerales de los hijos de Dios, de los cristianos, pues son muy diferentes al mundo. Claro que sí hay lágrimas, claro que sí hay dolor, pero hay una paz muy especial en el Hijo de Dios. Hay una paz muy especial en los siervos de Dios. Y aunque nuestros seres queridos partan de este mundo, pues sabemos que tenemos esa paz que nos conforta y nos ayuda a seguir adelante. Pero también Pablo, por último, allá en Filipenses 4, nos anima a que también ocupemos nuestro tiempo, número 5, en pensar lo bueno. ¿Sí? Fíjense el verso 8. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensad.
Que en otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Deja de ser negativo, piensa positivamente, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto. Entonces, ¿cómo tenemos que utilizar nuestra mente? Pues no nada más usarla para el mal, ¿verdad? Sino usarla para el bien, ocuparla para el bien, pensar lo bueno, ¿verdad? Y de pensar que en mi mente no debe haber lugar para el negativismo. Todo lo que es de buen hombre, todo lo amable, todo lo que es puro. Si hay alabanza, si hay virtud alguna, dice Pablo, si hay algo digno de alabanza, en esto ocupa tu mente. Ojalá que al final del día nuestra mente tenga algo más positivo que negativo. Entonces, son 5 cosas que Pablo nos ayuda a entender desde la cárcel. Una carta desde la cárcel. Y nos dice, número 1, hemos visto que nos gocemos ante toda circunstancia. Número 2, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Número 3, que vivamos agradecidos con nuestro Dios. Número 4, que aprendamos a vivir, a recibir la paz de Dios. Y número 5, que ocupemos nuestro tiempo, nuestra mente en pensar lo bueno y lo positivo. Y haciendo esto, así y solo así, recibiremos lo que dice el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, queremos que Dios esté con nosotros en este 2021, pues tenemos que hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Pablo aquí nos anima. Y vaya que Pablo está desde la cárcel, pero él quiere que nosotros sigamos haciendo siempre la voluntad de nuestro Dios. Que así sea pues en nuestra vida. Amén. Vamos a tomar un tiempo en este momento para meditar en este mandamiento que es la mesa del Señor, la comunión con el Señor a través de participar del pan sin levadura y también participar del jugo de la uva y poder recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías capítulo 53 en el versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Y cuando partimos el pan, cuando tomamos el jugo, recordamos ese sacrificio perfecto de aquel cordero sin mancha que fue nuestro Señor Jesús al morir en la cruz por nosotros. Vamos a orar por el pan sin levadura. Oremos. En este momento, Padre Celestial, venimos en oración para pedir tu bendición por el pan sin levadura, que a continuación tomaremos en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario por nosotros. Permite, Padre, que podamos agradecer ese acto de amor y honrarlo a través de nuestra vida, Padre. Que al partir este pan podamos hacer memoria de ese sacrificio perfecto que fue el de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el jugo de uva y al beber este jugo de uva recordar la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a orar en ese momento.
De igual manera, Padre eterno, venimos en oración para pedir tu bendición por el jugo de uva que a continuación tomaremos, recordando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Padre, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de los que participamos y que al hacerlo te estemos también adorando en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otro mandamiento es en cuanto a la ofrenda, y precisamente lo que mencionábamos, que el apóstol Pablo recibió esta ofrenda de los hermanos de la Iglesia de Cristo en Filipos, y lo que escribe en Filipenses capítulo 4, él dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy diseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabiendo vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto en la que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y cómo ve Dios la ofrenda? Como un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias te damos, Padre, también por la oportunidad que nos das de participar de la ofrenda, sabiendo, Padre, que la ofrenda es un mandamiento también que nos ordenas en tu palabra. Y pedimos, Padre, que nosotros al poner esta pequeña porción de lo mucho que tú nos das, podamos hacerlo, Padre, con alegría, y que esta ofrenda también sea bien usada para el beneficio de tu obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios que nos da la bendición de participar de estos mandamientos. Vamos a cantar un himno más a nuestro Dios del himnario Cantos Espirituales. Antes de terminar con la oración final de esta meditación en este día. Número 41, un amigo hay más que hermano. De Cantos Espirituales 41, un amigo hay más que hermano. Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en su cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, le mostró su amor profundo, dadle honor, conocerles vida eterna, Cristo el Señor. Todo aquel que quiere venga al Redentor, por nosotros se derrama vida suya, pues nos ama y a su lado a todos llama, dadle honor.
es el mismo fiel amigo. Ven, pecador, es maná en el desierto, nuestro guía, nuestro puerto, es su amor el mismo cielo, dadle lor. Amén. Vamos a orar a Dios para despedirnos en este día. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado la oportunidad de venir a adorarte, Padre, en esta sencilla, Padre, humilde adoración ante ti, pero esperando, Padre, que haya sido de tu agrado, Padre, y que si en algo nos hemos equivocado, tú nos perdones y que podamos hacerlo mejor la próxima ocasión, Padre. Pedimos que bendigas a la Iglesia de Cristo en este lugar y también, Padre, si hay algún hermano enfermo, en alguna aflicción o necesidad entre nosotros, que también tú seas con ellos, Padre. Y también, Padre, por todos los hermanos que están enfermos en el mundo, que tú seas con ellos, Padre, y que les des su salud según tu voluntad. Por aquellos que han padecido de esta enfermedad, que están recuperándose, también sé con ellos. Por aquellos que han perdido seres queridos, Padre, darles consuelo, darles fuerza, y que podamos, Padre, recordar pasajes de la Escritura como este que hemos visto en este día, Padre, en el cual Pablo nos anima a seguir siempre adelante. Pedimos, Padre, que tú seas con nosotros y todo te lo agradecemos siempre y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.